Estudiantes, bienvenidos a este nuevo video tutorial para la materia estadística descriptiva, en donde vamos a identificar errores al momento de construir una tabla de distribución de frecuencias. Al final anotaremos las características que debe tener una tabla de distribución de frecuencias. Bienvenidos. La siguiente tabla muestra la cantidad de elementos fabricados por una empresa durante cada uno de los 365 días del año. Es decir, se fabricaron de 401 a 410 elementos durante 20 días del año, 411 a 420 elementos durante 35 días del año. La pregunta, ¿puedes identificar errores? Estudiante, te invito a que detengas el video por 3 o 5 minutos y que anotes en un papel los errores que puedes identificar. Nos veremos para identificar cuáles serán esos errores. ¿Pudiste identificar errores? Vamos a compararlos con los que yo identifico. En primer lugar, quiero que te des cuenta que ninguna clase puede quedar abierta, ¿sí? Como estamos viendo en este momento. Decimos menos de 400. Eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque para calcular el promedio o la media para datos agrupados necesitamos el límite inferior y el límite superior de cada una de las clases para obtener la marca de clase. Entonces, es necesario que todas las clases de nuestra tabla de distribución de frecuencia tengan límites superiores e inferiores. Identifiquemos ahora un segundo error. Un segundo error que se puede identificar es que este par de clases no están siendo mutuamente excluyentes. ¿Esto qué significa? Que un elemento de un conjunto de datos no puede estar en dos categorías al mismo tiempo. Es decir, si yo tuviera un día que se produjeron 530 elementos, ¿dónde lo ubico? ¿En la categoría 4 o en la categoría 5? ¿En cuál de las dos categorías debería estar ubicado? ¿Ok? Entonces, el segundo error es que los elementos, perdón, las categorías no están cumpliendo con las características de que sean mutuamente excluyentes. Otro error que podemos identificar es que las categorías no tienen un intervalo constante. Otra característica muy importante de las tablas de distribución de frecuencia es que todas las categorías mantengan el mismo intervalo. Si ustedes se dan cuenta, estas tres categorías tienen un intervalo diferente a estas dos. Peor con esta de acá, que tiene un límite inferior abierto. Otro error que podemos identificar es el error que sucede entre las categorías 5 y 6. Como ustedes notarán, entre estas dos categorías falta una categoría. ¿Dónde están los datos 541, 542, 543 hasta el 549? No existe esa categoría. No podemos dejar fuera de la distribución o no podemos omitir categorías, ¿sí? Así sea que la frecuencia de esa categoría sea cero. Debemos incluirla dentro de la distribución. Lo que no pasa en el caso de las últimas categorías. Esas últimas categorías que no tengan frecuencia, podemos excluirlas. ¿Ok? Otro error que podemos identificar, dado que se ha excluido una categoría, es que podemos decir que las categorías no fueron colectivamente exhaustivas, porque faltan valores. ¿Cómo identificamos que faltan valores? Porque el total de las frecuencias me dio 356, cuando en realidad el total de las frecuencias debería ser 365. Recuerden ustedes que la característica colectivamente exhaustivo es que no se puede dejar ningún valor de un conjunto de datos fuera de la distribución. Por último, revisemos cuáles deben ser las características de una tabla de distribución de frecuencias. En primer lugar, todas las clases deben ser cerradas, no pueden haber límites abiertos. Eso me va a dar problemas en el caso de tener la necesidad de calcular el promedio o la media para datos agrupados. Como segundo punto, es que todas las clases deben ser mutuamente excluyentes, es decir, que no haya la posibilidad de que un elemento
de esos datos puede estar en una o en otra categoría. Tercero, los intervalos de clases deben ser constantes. No puede haber un intervalo más grande, un intervalo más pequeño, no. Todos los intervalos de clases deben ser exactamente los mismos. Deben incluirse todas las categorías, las intermedias. Al final, si tengo, vamos a suponer que me dio una cantidad de categorías 7, unas 7 clases, pero sin embargo todos los elementos solamente ingresaron en 5 categorías, es suficiente. No es necesario ubicar esas últimas categorías que no van a tener ninguna frecuencia. Sin embargo, las clases intermedias todas deben ser ubicadas. Y por último, las clases deben ser colectivamente exhaustivas. ¿Eso qué significa? Que todos los elementos que estuvieron en los datos iniciales deben estar dentro de una categoría y no excluir ninguno. Estudiante, muchas gracias por la atención prestada. Si te gustó el video, dale like. Suscríbete al canal para que recibas constante información de los videos que voy a ir subiendo. Nos veremos en otra ocasión.